reacciona inclusive abriendo su boca, como imitando sensaciones dolorosas, o si no, frunciendo las cejitas muy fuertemente, que nos va expresando, poniendo su boquita cuadradita, que va expresándonos claramente esa sensación dolorosa que este niño está viviendo. Los potenciales evocados auditivos, también muy importante para determinar también sensoriales, para determinar la capacidad de dolor de este nuestro pequeño. ¿El dolor ignorado tiene algún efecto en el niño o en el adulto? Lo que se ha visto que cuando ignoramos todo este hecho, ¿no es cierto? Una mamá, por ejemplo, que es sometida a un constante estrés, está muy angustiada, no se cuida, sufre muchos golpes en las rías, esfuerzos físicos excesivos, una tensión emocional tensa, pues este niño también va percibiendo todas esas sensaciones que las transmite con una sensación dolorosa en su ser. ¿Y qué le va a provocar esto? Primero, que hay una mayor expresión de neurotransmisores excitatorios. ¿Qué significa esto? Que este bebé va a tener después del nacimiento un umbral al dolor muy bajo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un umbral doloroso bajo? Que este bebecito que ha nacido lo vamos a tocar así, despacito, la mano. ¿Y qué va a hacer? Se va a poner a llorar, porque para él ese tacto que no podría representar un dolor, pues va a ser una sensación dolorosa excesiva porque tiene un umbral muy bajo. Y esta sensación le va a acompañar a la vida. Ahora comprendemos con lo que estamos hablando cómo puede ser que haya personas que tienen percepciones dolorosas tan intensas cuando otras dicen, pero si no duele casi nada. Y sin embargo, a él le ha dolido mucho y realmente lo siente, no está inventando, sino que lo siente porque probablemente haya tenido algún efecto intrauterino o en el parto mismo, en el parto adverso, el hecho de tener una expresión neurotransmisor muy excesiva y por supuesto su umbral doloroso ha bajado muchísimo. Evidentemente también se ha visto que en estos niños la capacidad de excretar citocinas es muy elevada. Por lo tanto, sus respuestas ante los dolores posteriores son muy exageradas y entre ellos también la liberación del cortisol es muy significativa y eso obviamente lo va a someter a un estrés constante ese niño después de nacer. Vemos niños que han nacido y extrañamente son muy hiperexcitados, o sea, es decir, un mínimo suyo ya están saltados y están gritando, llorando y no paran de llorar y medimos su cortisol y está en niveles excesivamente altos. Tienen explicaciones de estos eventos prenatales, preconcepcionales, imagínense lo que estamos hablando y por supuesto intraparto y posparto. ¿Cómo así puede ser? Por factores epigenéticos que también tienen una influencia muy negativa en nuestros pequeños. Se ha visto que la corteza cerebral inicialmente tiene un tamaño más alto, pero posteriormente del nacimiento se observa que la corteza sufre un proceso de atrofia. Las amígdalas cerebrales bien han disminuido, el cerebro en su conjunto tiene un menor desarrollo, al igual que el tálamo. Por lo tanto, este niño, aparte de esa sensación dolorosa, ¿qué va a tener? Una menor posibilidad de alcanzar su ideal en potencial cognitivo. Se va a tener dificultades en la adquisición de habilidades y conocimientos en su vida postnatal. Está muy relacionada con el TDAH, vale decir, con los trastornos de hiperexcitabilidad en los niños, ¿no es cierto? La ansiedad y la depresión son muy marcados en estos pequeños, son niños muy depresivos y permanentemente ansiosos. Y lo más preocupante, y explica un poquito el aumento en el trastorno del espectro autista, que está también relacionado a este periodo de ignorar y muchas veces promover el dolor en los niños. Y desde luego genera trastornos en conducta y posteriormente un aislamiento tanto en su vida de juventud como también en su vida adulta. Elemento que siempre debemos tener en cuenta. Ahora, ¿cómo podemos evitar el dolor fetal? Evidentemente, aconsejando primero a nuestros jóvenes, haciéndoles entender de que evidentemente el tener una familia representa una gran responsabilidad. Por lo tanto, ante esa gran responsabilidad, deben ser ellos también responsables en cuidar a la mujer, al marido y, por supuesto, al bebé que está creciendo en el vientre materno.
y evidentemente embarazada la mujer, el seguimiento y el apoyo durante el embarazo y la orientación durante el embarazo es importante. ¿Y cómo vamos a orientar? Vemos ahí, por ejemplo, una mamá que está con unos audífonos colocada en la barriguita del bebé, está dando estimulación auditiva a su bebé, le está haciendo escuchar una música agradable y el niño seguramente se va a excitar inicialmente y luego se va a acostumbrar y va a poder descansar, va a tener un descanso reparador y eso va a significar que todas aquellas citocinas que elevaban mucho cortisol al bebé, que le afectaban, se van a tranquilizar, van a bajar el nivel y el bebé va a desarrollarse mejor. Lo que está haciendo la mamá de al lado es una estimulación sensorial en el sentido del tacto. O sea, la mamá va apoyando las manos en la barriguita suya, presionando suavemente, alcanzando a tocar las manitos, las rodillitas del bebé y el bebé las percibe. Percibe una sensación de presión, de fuerza, que posteriormente en la vida postnatal reconocerá como la fuerza ejercida por la mano de la mamá. ¿Verdad? También está dando estímulos lumínicos. Puede ser una linterna, por supuesto, pero mucho más adecuado ir un poco al campo, poner la barriguita echada en el campo y percibir la luz, el sol, que le va a llegar también al bebé y obviamente va a tener estímulos visuales importantes. Y lo que les hablaba, los estímulos también del movimiento, que son muy importantes. No estar quieta la. Se ha visto que mujeres que han tenido que estar en una amenaza de parto prematuro desde muy temprana edad, han tenido que estar muy quietitas durante el embarazo en reposo en cama, lamentablemente sus niños no han podido desarrollar ese equilibrio tan importante que tienen que ver. Y observamos, por supuesto, en ellos un retraso en su motricidad gruesa, en su motricidad fina y dificultades en el desarrollo ya de las coordinaciones neurosensoriales que son tan importantes, por ejemplo, en la juventud para la participación en deporte y desde luego los estímulos de afecto que va adquiriendo la familia, los abrazos del papá, la mamá y por supuesto los abrazos de la mamá hacia el niño, que son ya después de recién nacido estímulos muy importantes. La atención apropiada del recién nacido al momento de nacer, vale decir que recordemos y vemos con preocupación en las cesáreas, por ejemplo, que nace el niño, se le corta prácticamente inmediatamente, o si el obstetra es cuidadoso, pone en los pies de la mamá al bebé y lo deja un ratito ahí para hacer la ligadura tardía, luego le corta y el neonatólogo se lo lleva para secar. Ahí, por ejemplo, estamos evitando el contacto. Recordemos que en las mamás por cesárea el contacto inmediato con el seno también es factible, colocando más apropiadamente el arco y permitiendo de que esta mamá pueda tener el contacto también con su bebé. La atención en el recién nacido, de colocarlo en la barriguita de la mamá cuando es un parto vaginal y esperar un buen tiempo prudente para cortar el cordón, pero hacer inmediatamente el acercamiento hacia el seno es fundamental. Esa es una sensación apropiada. Fíjense, el bebé, le hemos dicho que percibe sabores, conoce el sabor del líquido amniótico que es particular para cada persona. Y por lo tanto, ese bebé reconoce en el sabor de la leche a su mamá, que la ha percibido en todo el embarazo y feliz, pues empieza a lactar. Además de tener ya todos los componentes que veremos luego que le van a relajar y lo van a tranquilizar al pequeño. Por supuesto, el contacto junto con su madre, contacto piel a piel, va a ser fundamental para que logre una buena estabilidad y un buen desarrollo armónico. Y desde luego, la analgesia fetal durante el embarazo también será importante. ¿A qué se refiere? Me dirá, ¿qué pasa, por ejemplo, si hemos detectado que este niño tiene una hernia diafragmática en útero? Hay que operarlo. O sea, se tiene que operar durante la gestación antes de que el intestino que ocupa la zona torácica comprima demasiado el pulmón y le impide desarrollarse. Entonces, para operarlo, yo sé que no solo voy a anestesiar a la mamá, tengo que anestesiar al bebé también, porque entiendo que el bebé también ahora sabemos que va a sentir dolor y si le voy a operar y lo voy a cortar y le voy a meter el intestino en el abdomen y voy a cerrar el defecto diafragmático, pues entenderé entonces, debo hacer una anestesia también a nuestros fetitos. Ahora, ¿y el neonatal cómo vamos a evitar la atención apropiada del parto? Seguimos viendo con preocupación que los partos humanizados
no son una medida habitual, ¿verdad? O sea, vemos siempre con preocupación a nuestras mamás en las posiciones tan difíciles para pujar y que, por supuesto, obliga a muchas mamás, y lo hemos vivido constantemente, que quieren pujar en el baño, porque claro, ahí se sientan y se sienten más cómodas, o en la cama, dicen, no, no, ya aquí se sale, yo aquí mismo lo tengo y ya está. Entonces tratan de tener, entonces recordar que la mamá tiene toda la capacidad de decidir y elegir dónde atender, y nuestros hospitales tienen que estar equipados, tienen que estar adecuados para la atención humanizada de nuestros niños, ¿cierto? Ahí vemos una mamá que está teniendo un bebé en posición sentada y obviamente le ha dado a luz muy rápido, el papá le está acercando para que lo agarre a su bebé, y vemos otra mamá ahí que está con el apego precoz, ¿no es cierto?, dando también de lactar a su pequeño. Es muy importante. La lactancia materna inmediata, por tanto, está plenamente justificada. Ahí vemos una mamá en alojamiento conjunto. Con preocupación vemos también que hay hospitales todavía actualmente en Sucre, y me imagino que en todo el país, donde después de nacer el niño se lo llevan un buen tiempo hasta que la mamá esté unas 2 o 3 horitas, y luego se lo entregan a la mamá recién. El alineamiento conjunto inmediato es fundamental en nuestros niños, justamente por ese estímulo de apego y desarrollo efectivo que tiene que lograr. La atención apropiada al recién nacido prematuro. Seguro los colegas pediatras, neonatólogos que están en la reunión recordarán que inclusive las nuevas normas de atención ya nos hablan de una ligadura tardía del cordón umbilical en el recién nacido. Bien, que no lo debemos alejar para hacerle la atención inmediata, sino que podemos hacerle al lado de su bebé, la mamá, para que lo tenga en la mano, que le pueda agarrar mientras lo estamos atendiendo en forma inmediata en la reanimación neonatal del prematuro. Y podemos tratar el dolor. Evidentemente hay muchas formas de tratar el dolor. Primero, las medidas ambientales. Yo les pregunto a los colegas que están en la unidad neonatal, ¿cómo nos está yendo, por ejemplo, o las enfermeras, las licenciadas, que son siempre nuestra otra mitad en el trabajo hospitalario, ¿verdad? ¿Cómo está yendo, por ejemplo, con los estímulos, con el ambiente apropiado en la unidad neonatal con los bebés? O sea, hemos atenuado la luz de nuestros niños, los monitores están silenciados, hemos logrado poner un solo monitor centralizado para poder, evidentemente, monitorizar sin tanto ruido en cada una de las incubadoritas. Hemos minimizado los procedimientos, los hemos tratado de juntar apropiadamente para que, evidentemente, los niños no tengan tanto estímulo doloroso a cada momento. Todas aquellas atenciones que tenemos, evidentemente, en nuestros niños, que son ambientales, es muy importante respetar sus horas de descanso. Si yo tengo, por ejemplo, que hacer una limpieza, pues primero probablemente le debe alimentar, permitiré que haga su descanso y luego procederé a hacer el procedimiento, porque es necesario darle un buen estímulo. Como efecto calmante, la sacarosa siempre ha sido una indicación, es hasta hace poco el estándar de oro para darle analgesia. Se considera una forma farmacológica en realidad de calmar al niño, y ha sido siempre muy utilizada. Igual el uso del chupón, ¿verdad? Que siempre vamos en contra, todos hemos oído que el chupón tiene muchas contras, pero evidentemente hasta antes del contacto piel a piel y la lactancia inmediata. Esto que lograr, evidentemente, la succión y el contacto va a generar una serie de estímulos positivos a nuestros niños que le van a permitir, por supuesto, una mejor analgesia. Aquí vemos una mamá que está dando de lactar a su bebé y seguramente va a haber algún problema de dolor. ¿Y qué está logrando con esta lactancia? Primero, le está pasando por la leche materna buenas cantidades de triptófano. El triptófano, recuerden, es un precursor de la melatonina, y la melatonina a su vez va a liberar beta-endorfinas. ¿Y qué hacen estas beta-endorfinas? Lo que van a lograr es calmar al niño. Son elementos que actúan como inhibidores del dolor. Por lo tanto, no solo se trata de un efecto sensorial afectivo. Se dan cuenta que es muy importante, por supuesto, y eso también está presente aquí. Vemos ese bebé que está agarrado de la mamá, está en contacto visual con su madre, entonces tiene una tranquilidad afectiva también. Pero también tiene una característica bioquímica que le está generando analgesia, ¿verdad? Pero es lo único, no se ha visto que la
leche también hay péptidos opiáceos. ¿Qué hacen estos péptidos? Generan calma, o sea, vale decir, son calmantes potentes, o sea, que le alivia claramente el dolor al niño. Todos estos estudios en la revisión Cochrane última del 2024 se han sumado muchos más estudios que el 2023, donde se observa claramente la evidencia de esto que estamos hablando y surge entonces el término tetanalgesia. Este que estamos viendo en el final de la letra es el doctor Merino, que es el que ha combinado dos palabras, teta y la analgesia, las ha combinado para hablar de la tetanalgesia, demostrando evidentemente que esto es muy importante para los bebés. Les voy a invitar a escuchar, a ver y escuchar este pequeño video bien cortito que nos va a expresar justamente ese hecho tan importante de la analgesia. Muchas gracias por su atención. Estoy dispuesto y listo, por favor, para escuchar sus preguntas. Gracias. Doctor José Luis, buenas noches. Wilson Acosta le habla. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Wilson? Buenas noches. Doctor, la verdad, pues sí, muy ilustradora la charla que usted nos ha comentado. Y justamente cuando consulté sobre el tema de la tetanalgesia, fue precisamente para que podamos entender todo aquel fenómeno que nos ha comentado de la liberación de endorfinas y que esto realmente causa pues una relajación en nuestros bebés y nuestros recién nacidos y los lactantes, que es justamente lo que causa y lo que produce la relajación y la liberación, mejor dicho, el aliviar el dolor que estás sintiendo. Y es así que también es una parte de la lactancia materna esta propiedad, ¿no? La de calmar el dolor. Le agradezco mucho, doctor, muy ilustrativa la charla y agradecido siempre porque puedo contar con usted para seguir ilustrando y enriqueciendo los conocimientos. Gracias, doctor Wilson. Una alegría también estar aquí compartiendo con ustedes todo esto que es tan importante para seguir adelante con nuestros bebés y con nuestras mamás. Creo que tenemos una pregunta también. Había una manito levantada. Por favor, adelante. No, licenciada, no tengo en el panel ninguna mano levantada. Ok, entonces agradecemos al doctor José Luis Chavarría, pediatra neonatólogo, por habernos impartido este tema tan interesante, ¿no? Para todos, eso de tetanalgesia. Y hemos visto el video, ¿no? Como la bebé no siente ningún dolor mientras está tomando el pecho de la mamá. Muchas gracias, doctor Chavarría. Un gusto siempre tenerlo con nosotros. Es un placer siempre verlo en nuestras salas del hospital atendiendo a nuestros bebés. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, hemos concluido. Agradecemos a todos su tiempo, presencia, a los participantes, a los expositores y recordamos que la cita es mañana a la misma hora con el último día de nuestra jornada. Que tenga un buen descanso. Muchas gracias.